Agradecidos con su audiencia y la oportunidad de seguir siendo su fuente de información y la posibilidad de trasladar la agenda noticiosa que define el acontecer nacional, pues pasamos a esta segunda entrevista en donde estaremos discutiendo con un experto, amigo de la casa, respecto de cómo la sociedad se ha venido relajando en cuanto a la prevención ante la pandemia. Y es que a pesar de que el número de pacientes de coronavirus ha disminuido y la ocupación de las camas en los hospitales, igualmente las autoridades y médicos en primera línea hacen un llamado a la población para que no se descuide y fortalezca las medidas de prevención. Para conversar sobre este tema nos acompaña un amigo de la casa, el doctor Juan Manuel Luna, neumólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida, experto del Hospital Roosevelt. Buenas noches. Gracias, Cristian. Buenas noches. Doctor Luna, muy buenas noches. Quisiéramos comenzar la entrevista preguntándole, bueno, este pareciera que es un tema de percepción y hay gente que desde que se dio el primer fin de semana, cuando ya la mayoría de lugares abrieron de nuevo, pues la gente salió y es comprensible, pues, o sea, después de 4 meses de confinamiento y encierro, pues salió como que si el mundo se iba a terminar, pero muchos pareciera que tienen en la idea de que el virus ese sábado se acabó y se han relajado las medidas. Este es un tema de percepción, es un tema de información. ¿Qué pasó? Y buenas noches, Mario. Fíjese que nosotros tenemos dos pensamientos en cuanto a esto. En primer lugar, como era lógico, teníamos temor de que se pudiera ver un repunte a las 2 o 3 semanas de la apertura. Y esto es porque el periodo de incubación del virus es más o menos, todos lo sabemos, entre 2 y 14 días. Y entonces cuando alguien se contagia empezamos a ver los resultados de pruebas positivas 14, 16, 18 días después. Así sucedió con un pequeño repunte después del Día de la Madre, así sucedió con un pequeño repunte después del Día del Padre, y teníamos mucho temor que 2 o 3 semanas después de la apertura tuviéramos ese repunte, y efectivamente no lo hemos tenido. Así que no solo es percepción, sino que efectivamente llevamos prácticamente 4 semanas de la apertura y no hemos tenido ese repunte. Sin embargo, cuando uno analiza cómo ocurrieron los repuntes en Europa, en la mayoría de países de Europa, especialmente en España, que es el peor en este momento en Europa, los repuntes o los brotes nuevos no ocurrieron a las 2 o 3 semanas, sino interesantemente ocurrieron entre las 6 y las 8 semanas después de la apertura. Y eso se puede explicar porque aunque se haya abierto la economía y se hayan abierto restaurantes y negocios, la gente todavía está temerosa, y aunque usted ya pueda ir a un restaurante, no va en las primeras semanas, no visita a sus amigos en las primeras semanas, pero cuando usted empieza a ver que pasan 2 o 3 o 4 semanas y las cosas no se han empeorado, empieza a tener más confianza, relaja sus medidas y empieza a hacer esto que no había estado haciendo 4 meses antes y que por temor probablemente no hizo las primeras 3 o 4 semanas. Entonces, esa es la razón por que a las 3 o 4 semanas la gente empieza a relajarse, empieza a hacer estas cosas, y en los brotes o repuntes empiezan y aparecen entre las 6 y 8 semanas. Así que nosotros no hemos llegado a esa sexta, séptima y octava semana, y seguimos teniendo ahora, según este análisis que hemos hecho, el temor de que pudiéramos tener un repunte en la segunda o tercera semana de septiembre. Ahora, doctor Luna, ¿cómo están viviendo ustedes como personal especializado, especial médico? eh, ¿Cómo están viviendo esta etapa? ¿Hay algún nivel de respiro respecto de la demanda de atención especializada para la COVID-19, la ocupación de las camas, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos? ¿Cómo está viviendo el personal médico este espacio como de tregua en el comportamiento de los contagios? Absolutamente, como usted lo escribió, como un respiro. Fíjese que nosotros tuvimos más o menos 9 semanas de una ocupación, te hablo del Hospital Roosevelt, de más de 200 pacientes admitidos al día, y estamos ahora un poco por debajo de 100, es decir, estamos al 50% de la ocupación. Y eso, por supuesto, hace que los turnos de todos los médicos sean mucho menos demandantes, igual del personal de enfermería, que se les pueda dar 1 o 2 días de descanso a algún tipo de personal. Así que efectivamente es un respiro. Sin embargo, repito, tenemos todo el temor, y le pedimos a la población que por favor siga haciendo lo más posible
por cumplir las medidas, es decir, desde el punto de vista laboral, si puede seguir trabajando en casa, que lo sigan haciendo en casa, si pueden dejar de visitar amigos o familiares que no han visitado, no lo hagan todavía, y sobre todo que no hagan algunas actividades sociales como es pues fiestas y cosas de estas, porque cuando uno revisa las razones por las cuales hay brotes en los países de Europa, el 35% vienen del ámbito social, es decir, de restaurantes, bares, discotecas, y el 20% del ámbito laboral. Entonces, estas dos, junto al transporte, son los tres lugares donde quisiéramos que la gente tuviera mucho más cuidado, porque a pesar de que efectivamente estamos con menos ocupación en los hospitales, repito, se pudiera venir un brote en la sexta, séptima o octava semana. Ahora bien, doctor Luna, recientemente en el primer bloque tuvimos al señor Gamaliel Chin hablando acerca de esta pues apertura nuevamente de las rutas cortas, y también paulatinamente se han ido abriendo o reabriendo, mejor dicho, líneas del Transmetro. Casi que los últimos 4 viernes han habido nuevas operaciones de líneas del Transmetro, y el transporte urbano también está trabajando ya para volver. Si usted habla de un repunte a la sexta, séptima semana, la Coprecovid también ha dicho que se espera un repunte entre la primera y segunda semana de septiembre. ¿Tiene sentido y lógica abrir en este periodo el transporte colectivo? Bueno, Mario, nosotros siempre dijimos que la apertura nos pareció un poquitito desordenada y un poquitito amplia. Por ejemplo, nos hubiera gustado que primero, durante, no sé, 4 semanas, se abriera solo el Transmetro, que es el que tenía mejores protocolos y donde hay más control, y no se abriera el transporte urbano y menos el extraurbano, porque aquí va a haber muchísimo menos control. El transporte, sin duda alguna, es uno de los lugares donde más nos preocupa, porque por mucho protocolo que haya, la distancia, el distanciamiento físico no va a poder ser efectivo, a pesar de lo que se ha dicho, y seguramente las mascarillas que las personas usen no todas van a ser adecuadas, ni todas van a estar bien controladas, bien colocadas, perdón, y no va a haber quien controle esas medidas. No creo que haya, nosotros hablamos de la figura de policía sanitario, que nos hubiera gustado que estuviera en el Transmetro, que estuviera en los buses urbanos y extraurbanos, pero nunca se dio. Nunca se dio esto. Entonces, ¿quién le va a decir a alguien que lleva mal puesta la mascarilla o que lleva una mascarilla de mala calidad? ¿Quién le va a dar una mascarilla de buena calidad si es que la lleva de mala calidad? Entonces, definitivamente nosotros no estamos de acuerdo en que el transporte urbano y extraurbano se abra todavía. Y sobre todo, creemos que no hay suficiente control para ver si se está cumpliendo los protocolos. Doctor Luna, la población durante los meses anteriores, sobre todo en los más complejos del confinamiento, había mucho temor de asistir a los centros de salud, a los centros, a los hospitales o a aquellos espacios en donde se da atención médica y se da vacunación, no en contra de la COVID-19, sino por otro tipo de enfermedades. Se dejó de asistir a estas jornadas de vacunación o completar los esquemas de vacunación. ¿Cómo están viendo como personal especializado la amenaza que puede haber rebrotes o repuntes de otras enfermedades que pueden ser prevenidas mediante vacunas, y que ante el temor del contagio de la COVID-19 se evitó asistir a los lugares donde se pueden aplicar este tipo de vacunas? Bueno, es totalmente cierto y sucedió en todo el mundo. La gente, y es lógico, tenía temor de ir a centros hospitalarios por el temor al contagio de COVID, a pesar de que en los hospitales es donde hay mejores protocolos. Si yo le puedo hablar por el Hospital Roosevelt, el área de niño sano es un ambiente, es una casa que está fuera del hospital, totalmente afuera del hospital, a 100 metros de la puerta principal del hospital, de tal manera que las personas que siguieran llegando ahí con sus niños a control de niño sano y a vacunación no tenían ningún riesgo ni ningún contagio, pero la gente le costó entender esto, y es entendible. Y aprovecho para que esto sea una llamada. Yo no hago pediatría y la mayoría de vacunaciones son en niños, pero aprovecho para que esto sea una llamada para decirle a la población que por favor no deje de asistir a sus controles, sobre todo a los niños, no dejen de asistir a sus esquemas de vacunación, porque podríamos tener serias consecuencias
de no estar vacunando a estos niños, y sería una de los daños colaterales de la COVID-19. Ahora bien, doctor Luna, ¿cuál es su valoración en cuanto a todo lo que hemos visto en las últimas semanas, en cuanto a que, por ejemplo, Rusia ya patentó una vacuna, anunciaron ayer que van tras una segunda vacuna que estará disponible ya en noviembre, Cuba ha patentado una, ya esta semana México, Colombia y Brasil dijeron que van a prestar a su población para que se haga la fase 3 de algunas vacunas. Hay gente que dice, no, si la vacuna ya va a venir, o sea, ¿qué valoración hace de esto, doctor Ron? ¿Ya va a venir o no? Bueno, qué bueno que toque el tema porque es una cosa importantísima. Mire, hay más de 100 estudios en progreso de vacunas a nivel mundial. 7 de ellos son los que van de líderes, digamos, en cuanto a más avance de sus etapas de investigación, y 3 sobre todo son los que están adelante de esto. La vacuna de Rusia, nosotros no podemos recomendarla porque Rusia no publicó ninguna evidencia ni ninguna casuística en la etapa 1 y en la etapa 2, y de repente apareció y dijo que ya la tenía lista para terminando la etapa 3, pero seguimos sin conocer qué tipo de vacuna es, qué clase de vacuna es, qué dosis es la que se usa y cómo le ha ido a los pacientes. De tal manera que esto la de Rusia no podemos pensar en que va a ser una solución porque no la conocemos, y además el mismo gobierno de Rusia dijo que no tenía una capacidad de producción de más allá de 1.500 dosis, es decir, no les va a alcanzar, 1.500.000 dosis, eso no les va a alcanzar ni siquiera para la República de Rusia, para la Unión Soviética. Entonces no podemos pensar que nos llegue al otro lado del mundo. Sin embargo, la vacuna de Pfizer en Estados Unidos, la vacuna Moderna en Estados Unidos y la vacuna de Oxford, que está auspiciada por AstraZeneca, estas sí han publicado sus ensayos en la etapa 1, en la etapa 2, y las 3 están en etapa 3. Esto quiere decir que ya se están probando en 30.000 personas. Hay que ser claros que las vacunas no se prueban en enfermos, se prueban en personas sanas. Tienen que ser voluntarios que digan, ok, yo me apunto de voluntario para que me ponga esta vacuna, y puedan evaluar si es efectiva, es decir, si produce anticuerpos y suficiente cantidad de anticuerpos, y sobre todo si es segura, si no tengo efectos secundarios. Esto a veces cuesta que la gente sea voluntaria para esto. Es diferente que probarle un medicamento a alguien que está muy enfermo y dice, bueno, estoy tan enfermo que, ok, pruébemelo. Así que en este sentido, estas 3 vacunas se están liderando. Yo creo que tenemos suficiente evidencia que son vacunas efectivas, que están siendo seguras y que ahora están en la última etapa. He estado leyendo en las redes que la gente está tergiversando el hecho de que se vayan a probar en poblaciones de Brasil, de Guatemala, de México, y están diciendo que vamos a hacer conejillo de indias. Esto no es así. Estas vacunas se han probado en poblaciones de Estados Unidos, en poblaciones del Reino Unido, en poblaciones de Alemania, pero para llegar a esas 30.000 personas que necesita cada grupo, pues se necesitan poblaciones de otros países, que además es útil para saber si sigue siendo efectiva en otras razas, en otras latitudes, en otros climas, pero no es que se estén probando solo en nuestros países y que nos estén agarrando de conejillo de indias, sino que es parte de un estudio formal y grande, y que a la hora de que una vacuna esté disponible es porque ha sido probada y aprobada por las entidades que registran esto, y entonces de tal manera que es segura. Yo sí creo, y nosotros apostamos mucho por las vacunas, tenemos toda la esperanza que en el primer trimestre de 2021 estén disponibles. Personalmente me gusta mucho la vacuna de Oxford, le he seguido los pasos y tiene algunas ventajas sobre otras. En primer lugar, es una vacuna que no está hecha en Estados Unidos, entonces no puede el gobierno americano decir a través de una ley federal que no sale del territorio americano ninguna dosis para afuera. En segundo lugar, esta gente de Oxford y AstraZeneca ha firmado convenios de distribución equitativa a nivel mundial y convenios de no lucro, es decir, no la están haciendo con fines de lucro, la van a vender a costo. Y cuando uno revisa los posibles precios de las vacunas, de hecho la de Oxford es la más barata. Así que cualquiera puede ser, incluso puede pasar como en la influenza, que hay 2 o 3 diferentes vacunas que son efectivas para la influenza. Ojalá tuviéramos 2 o 3 vacunas aprobadas en abril del año entrante.
Pero en este momento pareciera que la más probable que tengamos en el territorio americano y a un precio accesible es la de la Universidad de Oxford. Doctor Luna, siempre agradecidos con los sabios consejos que nos trasladó desde los inicios de esta pandemia y sobre la base de su especialidad, neumología, ¿cuáles son las recomendaciones para seguir protegiéndonos de un posible contagio? Hay que recordarle a la audiencia que la enfermedad sigue circulando y que pues es necesario tener algunos protocolos. En los inicios de la pandemia se usaba de manera indiscriminada las famosas mascarillas KN95. No obstante, al inicio del programa hablábamos que ahora cada quien carga un trapito que mejor le combine con la ropa del día. Pero ¿cuáles son esas precauciones que hay que seguir teniendo, tomando en cuenta la disposición a evitar los contagios, doctor? Usted lo dijo, Cristian, y lo dijo Mario al principio de la entrevista, aunque haya apertura y aunque haya disminución del número de camas ocupadas en los hospitales por pacientes de COVID, el virus sigue en la comunidad. La pandemia no la tenemos controlada. Así que lo que hay que hacer es seguirlos protegiendo. Y yo quiero recordarles que el uso de una buena mascarilla y usarla en forma correcta es el 85% de nuestra protección. Por supuesto, si a eso le agrego el distanciamiento físico de por lo menos 1,5 metros o 2 metros, si le agrego el lavarme las manos frecuentemente o usar alcohol gel cuando no me pueda lavar las manos, voy a aumentar mi nivel de protección. Pero la mascarilla, usted lo dijo, es importantísima y es correcto. Se miran anuncios en Facebook, en Instagram, en donde hay tiendas de moda donde están vendiendo corbatas que hacen juego con la mascarilla o pañuelos de mujer que hacen juego con la mascarilla, pero nadie nos dice de qué están hechas. Entonces pueden ser muy bonitas, pero es importantísimo saber de qué están hechas. Las mascarillas que realmente protegen son en este orden la N95, que lo usamos el personal médico, la KN95, que tiene una muy buena protección y es más o menos la mitad de barata que una N95, y en tercer lugar la mascarilla quirúrgica, que es suficientemente buena y bastante más barata, pero sí tiene el problema que es totalmente desechable, es decir, se va a usar una vez y hay que desecharla. La N95 y la KN95, si uno las cuida y con ciertas medidas que las hemos dicho varias veces, pudieran reusarse 1, 2 o 3 o hasta 4 veces. Pero es importantísimo el uso correcto de una correcta mascarilla. Bueno, doctor Luna, gracias por sus aportes y por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ustedes y buenas noches a su auditorio. Agradeciéndole además, doctor, que nos acompaña desde su turno en el Hospital Roosevelt, en el cual pues dirige el área de neumología. Bueno, Mario, realmente, como lo refería el doctor, no hay que descuidarse. Las medidas y los protocolos de seguridad sanitaria deben continuarse observando y aunque uno tiende a cotidianizar ciertos procedimientos, sí, a veces por look, tiende uno a veces a también descuidarse y el doctor da un dato muy importante, el 85% de la prevención está en el uso de una buena mascarilla. Sí, y sobre todo tener en cuenta de que, tal como lo mencionabas, Cristian, el virus sigue allá afuera, el virus no se ha ido a dormir ni se ha desaparecido. Estaba viendo información acá que hoy en la noche la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha confirmado que han vuelto los hospitales de la Ciudad de México a estar al lleno total después de casi 2 meses que ya había bajado la situación de lleno total en los hospitales, pero hoy está confirmando la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo, de que ya hay nuevamente colapsados los centros hospitalarios en Ciudad de México. Ojalá no lleguemos a un escenario así nuevamente, ¿no? Y eso depende de usted que nos ve en su hogar, que nos permitió esta noche estar con usted facilitándole la información. Depende de usted que este escenario que Mario ha planteado, que ya viven otras grandes ciudades en el mundo, no se dé en nuestro país. Invitarle además que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua, recordándole además que el domingo estaremos de vuelta con las entrevistas e invitándole a que nos dé el privilegio de acompañarle. Muy buena noche.